Capítulo 2. La oficina de los Aurores estaba tranquila por la noche. El murmullo de la actividad era reemplazado por el suave crujido del pergamino y el crujido ocasional de la silla de Ari al recostarse para estirarse. La lámpara del escritorio proyectaba un cálido resplandor dorado sobre montones de informes y formularios a medio rellenar, pero la mente de Ari no estaba en su trabajo. En cambio, vagaba hacia lugares que rara vez se permitía explorar. El dolor de la soledad que se había asentado en lo profundo de él como una vieja herida. Miró fijamente los papeles frente a él, aunque las palabras se difuminaban formando formas sin sentido. Su pluma flotaba sobre la página, inmóvil. A su alrededor, el aire olía ligeramente a tinta y polvo, mezclándose con el lejano aroma a café de la sala de descanso. Pero nada de eso le reconfortaba. Esa noche no. Ese mismo día, Ron y Hermione habían vuelto a visitarlo. Sus bromas informales llenaban de risas su piso. Verlos interactuar, la forma en que Ron se burlaba de Hermione por dejar sus libros por todas partes, la forma en que ella ponía los ojos en blanco pero aún así apoyaba la cabeza en su hombro, había despertado algo en Harry. No era envidia, exactamente, más bien anhelo. Se veían tan felices juntos, tan asentados. Incluso con sus peculiaridades y discusiones, encajaban. Formaban un equipo, compañeros no solo en el matrimonio, sino en la vida. Y mientras Harry los observaba, se dio cuenta de cuánto anhelaba ese tipo de conexión. No solo citas. No momentos fugaces de compañía. Algo más profundo. Algo permanente. Pero pensar en la permanencia solo le recordaba todo, y a todos, que había perdido. Sus padres, arrebatados antes de que pudiera siquiera recordarlos. Sirius, quien había sido mentor y figura paterna, se había ido demasiado pronto. Dumbledore, Snape, Toby. Todas las personas que habían moldeado su mundo de maneras que nunca comprenderían del todo. Incluso su tía Petunia, cuya muerte el año pasado lo había dejado inesperadamente vacío. No había sido amable con él, pero seguía siendo familia. Seguía siendo parte de la frágil red que lo conectaba con su pasado. Ahora no quedaba nadie. Molly Weasley se negó a hablarle tras su ruptura con Ginny, alejándolo de la madriguera y de lo más parecido a un hogar que había conocido. No podía culparla, no del todo, pero eso no hacía que el vacío fuera menos sofocante. Solo en su apartamento cada noche, Harry se encontraba reflexionando sobre lo que realmente quería. Durante años, se había dicho a sí mismo que no necesitaba a nadie. Que ser independiente era más seguro, más fácil. Pero ahora, mirando las paredes de su apartamento, sentía el peso del aislamiento oprimiéndolo. Ya no quería estar solo. Y luego estaba Luna. La dulce y caprichosa Luna, que veía magia en lo cotidiano y luz en los rincones más oscuros. Lo hacía reír cuando creía haber olvidado cómo. Escuchaba sin juzgar, comprendía sin dar explicaciones. Cada momento que pasaba con ella lo hacía sentir como en casa, aunque no se hubiera dado cuenta hasta ahora. Sentado en la oficina tenuemente iluminada, sus pensamientos se dirigían a ella constantemente. Su sonrisa, su risa, la forma en que su cabello reflejaba la luz del sol. Se imaginaba despertar a su lado cada mañana, compartiendo comidas, construyendo una vida juntos. Una familia. Hijos que pudieran heredar su curiosidad y su resiliencia. Un futuro donde no estuviera solo. La idea lo sobresaltó al principio. ¿Casarse? ¿No era demasiado pronto? ¿Demasiado drástico? Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No solo quería salir con Luna. Quería casarse con ella. Crear algo duradero, algo real. Algo que llenara el vacío interior de una vez por todas. Sentado en la oficina tenuemente iluminada, sus pensamientos se dirigían a ella constantemente. Su sonrisa, su risa, la forma en que su cabello reflejaba la luz del sol. Se imaginaba despertar a su lado cada mañana, compartiendo comidas, construyendo una vida juntos. Una familia. Hijos que pudieran heredar su curiosidad y su resiliencia. Un futuro donde no estuviera solo. Las manos de Harry temblaban al guardar la pequeña caja de terciopelo en su bolsillo. Su peso era emocionante y aterrador a la vez. Había pasado horas en una tranquila joyería del callejón Diagon, examinando anillos hasta encontrar el perfecto. Una delicada alianza adornada con diminutas estrellas y lunas crecientes grabadas en la plata. Era caprichosa pero elegante, igual que Luna. En cuanto la vio, supo que era suya. De pie frente al espejo de su apartamento, se ajustó el cuello de la camisa por 10ª vez, intentando ignorar el latido de su corazón. Su reflejo lo miraba, pálido y con los ojos muy abiertos, con una expresión más insegura de la que quería admitir. ¿Y si se negaba? ¿Y si esto era demasiado, demasiado pronto?
Negó con la cabeza con firmeza, dejando a un lado las dudas. No se trataba de miedo, sino de esperanza. Esa noche, Harry invitó a Ron y Hermione a su casa para contarles su decisión. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con las tazas de té humeantes entre ellos, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas. El aire olía ligeramente a manzanilla y tierra húmeda, lo que lo tranquilizó incluso cuando sus nervios amenazaban con desmoronarse. He estado pensando, empezó Harry, vacilante, retorciendo el borde de una servilleta. En Luna. Ron arqueó una ceja, sonriendo levemente. Sí, eso ya lo entendíamos. Apenas has hablado de otra cosa últimamente. ¿Es en serio?, añadió Hermione, con un tono burlón pero cálido. Así que, cuéntalo, ¿qué pasa? Harry respiró hondo, preparándose para su reacción. Voy a pedirle que se case conmigo. Por un momento, se hizo el silencio. Ron parpadeó rápidamente, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Hermione jadeó, y su taza de té cayó al plato. Espera, ¿casarme con ella? Logró decir Ron al fin, alzando la voz con incredulidad. Pensábamos que solo planeabas salir con ella. Harry se encogió de hombros, aunque sus mejillas se sonrojaron bajo el escrutinio. Se siente bien. No quiero perder más tiempo, ¿sabes? Después de todo, solo quiero una familia. Alguien que me comprenda. Alguien como Luna. La expresión de Hermione se suavizó. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Oh, Harry, dijo Ron. Caray, amigo. Pensamos que la invitarías a cenar primero, ¿no? Hizo un gesto con la mano, un compromiso para toda la vida. No quiero esperar, dijo Harry en voz baja. Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, con un deje de desesperación. Estoy cansado de estar solo. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y griega. Miró hacia otro lado y se concentró en el crepitante fuego del hogar. No es solo eso, murmuró. Es Luna. Ella es, ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo hacía que el silencio en su apartamento fuera menos sofocante? ¿Cómo lo veía, todo de él, y no se inmutaba? Es Luna, terminó Ron por él, con una perspicacia inusual. Ya lo pillamos. Hermione le apretó la mano. ¿Estás seguro? El matrimonio es... Nunca he estado más seguro de algo, interrumpió Harry con voz firme. Ron exhaló, pasándose una mano por el pelo. Bueno. Si alguien podría aguantarte para siempre, esa es lunática, Luna, corrigió apresuradamente ante la mirada fulminante de Hermione. Harry no sonrió. Compré un anillo, dijo, sacando la caja de su bolsillo. Era sencillo. Una fina banda de plata con una diminuta piedra lunar brillante engastada. Pensé que le quedaba bien. Los ojos de Hermione brillaron. Oh, Harry. Es perfecto. Ron silbó. Ginny se va a volver loca. Ron siseó Hermione. Harry apretó la caja con más fuerza. No había considerado la reacción de Ginny. No había considerado nada más allá de la profunda certeza de que necesitaba esto. La necesitaba. Le escribí una carta, dijo, cambiando de tema. Le pedí que nos viéramos mañana. Para almorzar. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Ron se aclaró la garganta. Bueno. Si dice que no, siempre puedes mudarte con nosotros. Hermione ha estado hablando de convertir el ático, Ron. Harry finalmente esbozó una sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. Porque la verdad era que no podía imaginarse que ella dijera que no. Esa noche, de vuelta en su apartamento demasiado silencioso, Harry practicó frente al espejo. Luna, hizo una mueca. Demasiado rígido. ¿Podrías? No. Demasiado abrupto. Gimió, pasándose una mano por el pelo. Merlín, soy un desastre en esto. La caja del anillo estaba en su mesa de noche y la luz de la luna se reflejaba en su superficie. Harry lo miró fijamente, con el pecho apretado. Mañana todo cambiaría. De una forma u otra. El pequeño café junto al río era uno de los favoritos de Luna. La luz del sol entraba a través de las ventanas, proyectando reflejos prismáticos sobre la mesa de madera donde Harry estaba sentado, mientras sus dedos tamborileaban inquietos contra su rodilla. Había llegado 20 minutos antes. Desde entonces, no dejaba de sudarle las palmas de las manos. Cuando Luna entró, su vestido era un remolino de morados y verdes que contrastaban, y sus pendientes de rábano se balanceaban con sus movimientos. Sonrió al verlo, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, ladeó ligeramente la cabeza. Esa mirada familiar, inquietantemente perspicaz. «¿Estás nervioso?», dijo ella suavemente, deslizándose en el asiento frente a él. A Harry se le hizo un nudo en la garganta. «¿Es tan obvio?».
Solo a mí, respondió Luna, rozando el borde de la servilleta con los dedos. Estás dando golpecitos con el pie. Y ni siquiera has tocado el té. Harry bajó la mirada. Efectivamente, su té intacto se había enfriado. Las hojas del fondo formaban formas que no podía descifrar. Pasó un camarero, rellenando la taza de Luna con algo que olía ligeramente a menta y algo completamente desconocido. El vapor se enroscó entre ellos como un velo. Empezó, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por calmarse. Necesito decirte algo, Luna. Algo importante. Su expresión cambió ligeramente, la curiosidad se mezcló con la preocupación. Está bien. Harry tragó saliva con dificultad, agarrándose al borde de la mesa. Sentía el peso del anillo en el bolsillo. Su presencia lo reconfortaba y lo asfixiaba a la vez. Había llegado el momento que había temido y anhelado a la vez. Luna, empezó de nuevo, con la voz quebrada por la emoción. Me gustas. Más que gustarte. Hace poco me di cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin ti. Me haces más feliz que nadie, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, si me aceptas. Las palabras salieron atropelladamente, torpes y crudas, pero sinceras. Contuvo la respiración, esperando su reacción, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Por una fracción de segundo, Luna se quedó paralizada, palideciendo. Entonces, inesperadamente, se rió, con una risa suave y temblorosa que pilló a Harry desprevenido. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos mientras sonreía con tristeza. ¿Sabes?, dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro, te he amado por tanto tiempo. Harry parpadeó, aturdido. ¿Qué? Ella asintió, con el labio inferior ligeramente tembloroso. Siempre. Desde la escuela. Eras mi único amigo, Harry. Mi mejor amigo. Y sí, también te quería entonces. Su mente daba vueltas, intentando procesar lo que ella decía. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Luna suspiró, dibujando con los dedos sobre el mantel. Porque eras feliz con otras personas. Primero con Cho, luego con Ginny. No quería arruinarte las cosas. Aunque te lo hubiera dicho, no estaba segura de que me vieras de la misma manera. Pensé que quizá empezarías a evitarme, y no podía arriesgarme a perderte por completo. Significabas demasiado para mí. Sus palabras lo impactaron como un maremoto, la culpa y el arrepentimiento lo invadieron. Ella lo había amado todo este tiempo, en silencio, con paciencia, y él había permanecido ajeno a ella. Con razón se había puesto en contacto con él después de la guerra, enviándole esas cartas tan emotivas. Con razón siempre había estado ahí, incluso cuando él rechazaba a los demás. Ella bajó la mirada hacia sus manos, recorriendo el borde del mantel como si éste pudiera anclarla al momento. Me llevaste a la fiesta de Slughorn, dijo en voz baja, con un tono de nostalgia. ¿Te acuerdas de aquella noche? Harry se estremeció por dentro, el recuerdo lo azotó como agua helada. Claro que lo recordaba. Había sido uno de sus peores momentos, no por la fiesta en sí, sino por cómo la había tratado. La había invitado por obligación, o quizás incluso por lástima, y luego la abandonó cuando la situación se puso incómoda. Sí, admitió, con la voz ronca por la culpa. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Luna negó con la cabeza suavemente, sus labios se curvaron en una sonrisa triste. No te disculpes, Harry. Era mi primera cita. Nadie me había invitado antes. El solo hecho de estar allí significó mucho para mí. Pero te dejé en paz, insistió Harry, apretando los puños bajo la mesa. La vergüenza lo quemaba profundamente, aguda e implacable. Dejé que esa gente se burlara de ti y no me quedé a defenderte. Fui terrible contigo. No fue tu culpa, respondió Luna en voz baja, mirándolo a los ojos. No había acusación en sus ojos, solo comprensión, y eso, de alguna manera, lo empeoraba. Tú también te avergonzaste. Todos se rieron de mi vestido, y se burlaron de ti solo por estar conmigo. Sé lo difícil que debió ser para ti. Su bondad hirió más profundamente que cualquier reproche. ¿Cómo podía ver aún lo bueno en él después de todo? ¿Cómo podía perdonarlo tan fácilmente si él no podía perdonarse a sí mismo? Debería haberme quedado, insistió Harry, con la voz quebrada por la emoción. Debería haberles dicho que se largaran. Te merecías algo mejor, Luna. Mejor que yo. Ella extendió la mano por encima de la mesa y la colocó de nuevo sobre la de él. Su tacto era cálido, reconfortante, sacándolo de la espiral de autodesprecio que amenazaba con consumirlo. Te quedaste lo suficiente para pedírmelo, dijo simplemente, con voz firme a pesar de las lágrimas que le brillaban en los ojos. Eso es lo que me importaba.
Me elegiste, aunque fuera por poco tiempo. Nadie más lo había hecho antes. El silencio entre ellos se prolongó, pesado y doloroso, lleno de verdades no dichas que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Mientras estaba sentado allí, los recuerdos lo inundaron. Momentos en los que ella había sido su presencia constante e inquebrantable, incluso cuando no lo merecía. Su lealtad no era ruidosa ni exigente. Era silenciosa, firme y completamente desinteresada. Lo había apoyado en cada lucha, en cada peligro, ofreciéndole consuelo de maneras que solo ella sabía. Después de Cho, después de Ginny, después de todo, se había apoyado en ella sin darse cuenta. ¿Y qué había hecho por ella? Prácticamente nada. Recordaba cómo había buscado su ropa perdida en Hogwarts, cómo había sonreído a pesar de las burlas, cómo le había ofrecido su amistad cuando no tenía a nadie más. Pero cuando había estado realmente ahí para ella, la muerte de su padre, pensarlo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Cuando Xenopilius Lovegod murió, Luna se quedó completamente sola en el mundo. Sin familia, sin hogar, solo el peso de la pérdida oprimiendo sus frágiles hombros. ¿Y dónde había estado Harry? Sumido en su propio dolor, demasiado consumido por él como para notar el suyo. Para ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba. En cambio, la había ignorado. Ignorado sus cartas. La había dejado abandonada en la fiesta de Slughorn, humillada y abandonada. Peor aún, le había hecho creer que no era suficiente, que sus peculiaridades, su amabilidad, su esencia misma no merecían su tiempo ni su atención. Y sin embargo, allí estaba ella, todavía sonriéndole con esos ojos abiertos y cómplices. Todavía perdonándolo sin dudar. Todavía amándolo con una pureza que le hacía doler el pecho. Te he fallado, susurró Harry, con la voz quebrada por el peso de la comprensión. Tantas veces. Luna ladeó ligeramente la cabeza, observándolo con una expresión tierna y desgarradora a la vez. No me has fallado, Harry. Sí, lo he hecho, insistió, apretándole la mano con más fuerza. Cuando murió tu padre, ni siquiera te pregunté si estabas bien. No me senté contigo a comer en Hogwarts, ni me fijé en ti cuando parecías triste. No respondí a tus cartas, Luna. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero en cambio, apartó la mirada, desviándola hacia el río. Por un instante, la máscara de serenidad se desvaneció, revelando un leve atisbo de dolor. Desapareció casi al instante, reemplazado por su habitual calma, pero Harry lo vio, y le desgarró el corazón. Tú también estabas lidiando con mucho, dijo finalmente, con voz suave pero tensa. Lo entendí, Harry. No me debías nada. No es cierto. Replicó, subiendo un poco la voz antes de obligarse a bajarla. Me lo diste todo. Tu amistad, tu apoyo, tu bondad, y yo te lo pagué con negligencia. Con silencio. Con excusas. El aire entre ellos se hizo más denso, cargado de emociones demasiado intensas para contenerlas. Las manos de Harry temblaron al alcanzar la caja de terciopelo una vez más. Su desesperación se desbordaba como una herida abierta. No podía perderla, no ahora, no después de ver por fin la profundidad de su lealtad y amor. No cuando ella le había dado tanto sin pedir nada a cambio. He sido egoísta, admitió, con la voz quebrada por el peso del autodesprecio. Todos estos años, solo pensé en mí mismo, en mis problemas, mis cargas, mi felicidad. Salí con Ginny, perseguí a Cho, me hundí en mi propio dolor, pero tú también sufrías sola, ¿verdad? Luna no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la mesa como si no soportara mirarlo. Sus dedos trazaron dibujos ausentes en el borde de la servilleta, un hábito nervioso que delataba la máscara de calma que ocultaba. Quería apoyarte, Luna, continuó Harry, con las palabras atropelladas. Pero fallé. Te fallé una y otra vez. Cuando murió tu padre, cuando se burlaban de ti, cuando más necesitabas a alguien, no estuve ahí. Y, sin embargo, aquí estás, todavía amándome, todavía perdonándome. Su voz se quebró, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No te merezco. Pero por favor, dame una oportunidad. Déjame pasar el resto de mi vida enmendándolo. Enmendándolo todo. Con manos temblorosas, abrió la caja de terciopelo, revelando el delicado anillo de plata grabado con estrellas y lunas. Brillaba suavemente en la tenue luz del café, un símbolo de esperanza, y quizás de redención, que parecía casi demasiado frágil para sostenerlo. Por favor, Luna, susurró, su voz apenas audible por encima del lejano murmullo de las conversaciones y el susurro de las hojas afuera. Di que me tendrás. Di que me dejarás demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces.
Durante un largo instante, un silencio denso y sofocante los envolvió. El mundo pareció encogerse hasta quedar solos, sentados uno frente al otro en ese tranquilo rincón del café junto al río. Harry contuvo la respiración, esperando su respuesta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella negó con la cabeza lentamente, un movimiento casi imperceptible, pero inconfundible. «Oh, Harry», murmuró, con la voz temblorosa por la emoción. «Me pides algo que no sé si puedo darte». El mundo se inclinó sobre su eje, y el suelo bajo los pies de Harry se tambaleó repentinamente. Miró a Luna. Sus palabras flotaban en el aire como fragmentos de vidrio. Afiladas, cortantes, imposibles de ignorar. «Me casaré con Rolf», repitió en voz baja, con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en sus ojos. «Rolf», repitió Harry, intentando descifrar el nombre a toda prisa. «¿Quién es Rolf?» Las manos de Luna revolotearon hacia su collar de corchos de cerveza de mantequilla. Su toque era ligero, pero su voz firme. «Rolf Scamander. El nieto de Newt. Hemos estado trabajando juntos en un proyecto sobre los Snorkax de cuernos arrugados en Suecia». Un latido. «Entonces, me lo preguntó la semana pasada». Harry sintió como si le hubieran lanzado una maldición explosiva directo al pecho. «¿Estás comprometido?» Luna asintió, con los ojos brillantes. «Es amable. Y. Me ve». Harry parpadeó, intentando procesar lo que decía. Parecía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. «Pero acabas de decir que me amas. Que siempre me has amado. ¿Cómo puedes casarte con otra persona?» Su mirada bajó a la mesa, con expresión de dolor pero firme. «Sí, Harry. Todavía te amo. Quizás siempre lo haré. Pero a veces amar a alguien no basta». Su corazón se encogió dolorosamente ante su confesión. Cada palabra le asestó un golpe. «Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué a él?» «Porque», dudó, buscando las palabras adecuadas. «Porque llegaste demasiado tarde, Harry. Tuviste años para fijarte en mí, para verme de verdad, y ahora Rolf ha entrado en mi vida. Él me ve, Harry. No porque sea peculiar, útil o conveniente, sino porque quiere. Porque me valora». Hizo una pausa, respirando con dificultad antes de continuar. «No sé si algún día lo amaré como te amo a ti. Pero creo que podría ser feliz con él. Y a veces, la felicidad basta». La desesperación de Harry llegó a su punto álgido al agarrar la caja de terciopelo, con las manos temblando violentamente. Sin pensarlo, sin detenerse a considerar las consecuencias, deslizó el delicado anillo de plata en el dedo de Luna. Las estrellas y lunas grabadas en su superficie reflejaban la tenue luz del crepúsculo, brillando tenuemente contra su piel. «Luna», suplicó, con la voz quebrada por la emoción. «Si todavía me amas, y si no puedes amarlo, ¿cómo serás feliz? ¿Cómo podrás mantenerlo feliz si tu corazón pertenece a otra persona?» Se le corría la respiración entrecortada, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba el anillo en su dedo. Por un instante, pareció que iba a derrumbarse, como si los muros que había construido a su alrededor fueran a derrumbarse bajo el peso de su dolor compartido. Pero entonces negó con la cabeza, y su determinación se fortaleció a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Harry, por favor, para», susurró con voz tensa pero firme. «No puedo traicionar a Rolf así. Es inocente. Me ama, Harry. Confía en mí. No puedo hacerle daño». «¿Y nosotros qué?», preguntó Harry, con la voz alzada por la desesperación. «¿Y yo qué? Si te da miedo cómo reaccionará, hablaré con él. Se lo explicaré todo. Le haré entender». Los ojos de Luna se abrieron de par en par, dividida entre la culpa y la indecisión. Lo miró, realmente lo miró, viendo la angustia cruda grabada en su rostro. Estaba claro que haría cualquier cosa, diría cualquier cosa, para evitar que se marchara. Pero aunque una parte de ella quería creerle, otra sabía que no era justo, ni para Rolf, ni para ella misma, ni para Harry. «No», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Esto no está bien, Harry. Me estás pidiendo que elija entre dos personas que no merecen ser lastimadas. Y pase lo que pase, alguien perderá». Se quitó el anillo con suavidad, sujetándolo un instante antes de volver a colocarlo en la palma de él. Su tacto permaneció breve, cálido y fugaz, antes de apartarse. «Es demasiado tarde, Harry», murmuró, su voz apenas audible por encima del murmullo distante del café junto al río. «Han pasado demasiadas cosas. Se han tomado demasiadas decisiones. ¿Qué va a ser de nosotros?», preguntó con voz ronca, quebrada por la desesperación. «¿A ti y a mí?».
Luna dudó, con el labio inferior ligeramente tembloroso. Extendió la mano y la posó suavemente sobre su brazo. Su tacto era reconfortante y desgarrador a la vez. «Seguiremos siendo amigos, Harry», dijo en voz baja, forzando una pequeña sonrisa agridulce. «Para siempre». Las palabras fueron como un golpe final, sellando un destino del que no podían escapar. Amigos. Siempre. Pero nunca más que eso, nunca más. No después de esto. Esa noche, Harry se encontró en la puerta de la casa de Ron y Hermione, con las manos metidas en los bolsillos para evitar que le temblaran. El aire era fresco y puro, con el tenue aroma a hojas otoñales y humo de leña de las chimeneas cercanas. Llamó con vacilación, sin saber si quería compartir lo sucedido, pero sabía que tarde o temprano lo descubrirían. Hermione abrió la puerta casi al instante, con el rostro iluminado de emoción. «Harry. Te estábamos esperando». «¿Y bien? ¿Le gustó el anillo a Luna?» Su entusiasmo flaqueó al observar su expresión. Su rostro pálido, sus ojos enrojecidos y sus hombros encorvados. Su sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por la preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Ron apareció en la puerta que daba a la sala, con una jarra de cerveza de mantequilla en la mano. «¿Qué pasa?». Harry exhaló temblorosamente y se desplomó en el sofá, mientras Hermione se sentaba a su lado, agarrándole el brazo con suavidad. «Dijo que sí», murmuró con voz hueca. Hermione sonrió radiante, malinterpretando al principio. «Oh, Harry. ¡Qué maravilla!». «No», interrumpió Harry, negando con la cabeza. «Le dijo que sí a Rolf. Se casará con él». La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras se posó sobre ellos como una densa niebla. Hermione se llevó la mano a la boca, abriendo los ojos de par en par por la sorpresa. Ron se quedó paralizado a medio sorbo, bajando la taza lentamente al comprender. «Oh, Harry», susurró Hermione, abrazándolo con fuerza. «Lo siento mucho». Esta vez no lloró, ni aquí ni ahora, pero se abrazó a ella, dejando que su calor lo sostuviera un momento. «Llegué demasiado tarde», admitió, con la voz ligeramente quebrada. «Me quiere, Hermione. Todavía me quiere». Pero no fue suficiente. Hermione se apartó lo justo para mirarlo, con una mirada llena de compasión. «¿Vas a estar bien?». Harry asintió con rigidez, aunque el movimiento parecía mecánico, sin convicción. «Sí», mintió. «Estaré bien». Pero estar bien era algo frágil. Una fina capa que ocultaba la tormenta que rugía bajo la superficie. Y Harry sabía que se necesitaría algo más que clichés o un optimismo forzado para capear lo que se avecinaba. 2 meses después, una lechuza golpeó con insistencia la ventana de la oficina de aurores de Harry. Levantó la vista de sus papeles, sobresaltado por la interrupción. El ave se posó pacientemente en el alféizar, con una carta cuidadosamente doblada atada a su pata. Con una sensación de pavor acumulándose en su estómago, Harry desató la nota y la desdobló. Dentro había una invitación escrita con una letra elegante. «Estás cordialmente invitado a celebrar la boda de Luna Lovegoy y Rolf Scamander». A continuación figuraban la fecha y el lugar, junto con un breve mensaje personal garabateado en la parte inferior con la inconfundible letra de Luna. «Harry, espero que vengas. No me sentiría bien sin ti. Siempre tuyo, Luna». Sintió una opresión dolorosa en el pecho al leer las palabras una y otra vez. Al principio, se convenció de que no iría. ¿Cómo podría? Verla comprometer su futuro con alguien más, con Rolf, lo destrozaría. Pero con el paso de los días, la duda lo asaltó. ¿Qué clase de hombre sería si se mantenía alejado? Luna le había pedido que fuera, y a pesar de todo, se lo debía. La noche de la fiesta, Harry se encontraba frente al lugar. Un pintoresco pabellón ajardinado decorado con luces brillantes y guirnaldas de flores. El aire olía dulcemente a madreselva y hierba recién cortada, mezclándose con el lejano murmullo de risas y música. Los invitados se arremolinaban, charlando animadamente mientras los camareros circulaban con bandejas de copas de champán y aperitivos. Hermione y Ron llegaron poco después, y su presencia ofreció cierta sensación de consuelo. Neville Longbottom saludó desde el otro lado del césped, acompañado por Anna Abbott, mientras que Dean Thomas y Seamus Finnegan estaban cerca de la barra, recordando viejos tiempos. Incluso Cho Chang hizo acto de presencia, intercambiando saludos corteses con conocidos antes de desaparecer entre la multitud. Y luego estaba Rolf, alto, impecablemente vestido, con un encanto natural que parecía tranquilizar a todos. Su familia se reunía cerca, visiblemente orgullosa de la unión que había hecho. Eran cálidos, acogedores, ajenos a la agitación que se gestaba en Harry.
Los invitados se agrupaban y charlaban animadamente mientras bebían champán y picoteaban delicados entremeses. Viejos amigos de Hogwarts se reunieron cerca de las primeras filas. Neville y Anna tomados de la mano, Seamus y Dean riendo de recuerdos compartidos, Cho Chang intercambiando saludos corteses con Parvati Patil. Incluso la profesora McGonagall hizo acto de presencia, con una extraña sonrisa en sus labios mientras observaba la ceremonia. Nunca pensé que Luna se casaría, susurró alguien detrás de Harry, con un deje de sorpresa en la voz. Siempre parecía, bueno, ya sabes. Diferente. Es diferente, respondió otro, con un tono defensivo pero cariñoso. Pero Rolf es un buen hombre. Él la cuidará. Harry apretó la mandíbula con fuerza, obligándose a no darse la vuelta y gritarles. En cambio, se concentró en el pasillo improvisado por donde pronto aparecería Luna, con el corazón latiéndole con fuerza. No quería oír lo que los demás pensaran de ella, ni peor aún, que lo compadecieran por haberlo dejado atrás. Solo quería verla una última vez antes de que se marchara para siempre. Y luego ella vino. Luna se deslizó por el pasillo, con su sencillo vestido de novia ondeando con gracia a su alrededor como la luz de la luna derramándose sobre el agua. Lo había diseñado ella misma, por supuesto. Una caprichosa mezcla de telas dispares adornada con diminutas estrellas y lunas bordadas. Llevaba el pelo trenzado con suavidad. Para cualquier otra persona, podría haber parecido poco convencional. Para Harry, era deslumbrante. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por un instante, el mundo pareció encogerse hasta quedar solos. Ella le dedicó una sonrisa triste, llena de comprensión y disculpa, y él se obligó a corresponderla, aunque le dolía el pecho con cada esfuerzo. Permaneció sentado durante toda la ceremonia, erguido y sereno, representando el papel de un amigo comprensivo lo mejor que pudo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, la multitud estalló en aplausos, vitoreando con fuerza mientras Luna y Rolf se besaban. Harry aplaudió mecánicamente, con las manos moviéndose sin sentir, con la mente entumecida. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Harry sintió que se le cortaba la respiración. Por un instante, solo estaban los dos, rodeados de silencio a pesar del ruido que los rodeaba. Entonces ella sonrió, una pequeña sonrisa agridulce, y volvió su atención a Rolf, quien posó una mano tierna en su cintura. Harry apretó los puños con fuerza, luchando contra el impulso de marchar y exigir una última oportunidad. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Ron en voz baja, uniéndose a él con Hermione a su lado. Harry forzó una sonrisa sombría, aunque no le llegó a los ojos. Sí. Solo, lo estoy asimilando todo. Hermione le apretó el brazo para tranquilizarlo, mirando a Luna y Rolf. Se preocupa por ti, Harry. Lo sabes, ¿verdad? Esto no cambia nada. Lo cambia todo, respondió Harry en voz baja, apenas audible por encima de las suaves notas musicales que se movían por el aire. Ella está pasando página. Empieza una nueva vida. Y yo, se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. Porque la verdad era que ya no sabía quién era. Sin Luna, sin la posibilidad de un futuro con ella, se sentía a la deriva, como un barco perdido en el mar, buscando una orilla que ya no existía. Cuando empezó la música del primer baile, Hermione tiró suavemente de la manga de Ron, señalando con la cabeza hacia la pista. Vamos. Ron dudó, mirando a Harry con incertidumbre. ¿Estás seguro, amigo? Podemos quedarnos si nos necesitas. Harry negó con la cabeza, esbozando una sonrisa forzada pero sincera. No, estoy bien. Adelante. Diviértanse. Mientras se unían a las otras parejas que bailaban en la pista, Harry permaneció sentado, observando en silencio cómo Luna bailaba con Rolf. Se movían juntos con naturalidad, su risa resonaba como campanillas de viento en la brisa. Se veía tan feliz, tan radiante, y sin embargo, cada sonrisa que le dedicaba a Rolf se sentía como un puñal que se clavaba más profundamente en el corazón de Harry. Ya no lo soportaba. Se levantó bruscamente y se apartó de la multitud, retirándose a la mesa de refrigerios, escondida discretamente bajo un dosel de hiedra. El camarero lo saludó con un gesto cortés y le ofreció una bandeja de bebidas. Harry tomó un vaso de whisky de fuego y lo bebió de un trago antes de pedir otro. Alguien cercano rió suavemente, su voz interrumpiendo sus pensamientos. Siempre supe que Lovegood acabaría con alguien interesante. Harry se giró bruscamente al reconocer a Seamus Finnegan, apoyado tranquilamente en la barra junto a él. Su antiguo compañero de clase sonrió de medio lado, levantando su propia bebida en un saludo fingido. Aunque Rolf parece estar bien, continuó Seamus, encogiéndose de hombros con indiferencia.
Mejor que la mayoría de los hombres con los que podría haber terminado. Harry lo miró fijamente, apretando el vaso con más fuerza. Sí, dijo con voz seca y sin emoción. Mejor que yo. Seamus arqueó una ceja, observándolo con curiosidad. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondió Harry rápidamente, negando con la cabeza. Solo, me alegra que haya encontrado a alguien que la haga feliz. Antes de que Seamus pudiera presionar más, Harry se dio la vuelta y caminó sin rumbo hacia el borde del jardín. Harry se apoyó en un robusto roble, agarrando con fuerza el borde de su vaso mientras intentaba controlar su respiración. Se sentía como un extraño observando desde fuera, viendo cómo la felicidad de Luna se desplegaba sin él. Y entonces, unos pasos suaves se acercaron tras él. Un suave toque en el hombro lo sobresaltó, y se giró rápidamente, casi derramando su bebida. Luna, suspiró, con la voz entrecortada al verla. Ella permaneció allí, con una expresión tierna, con un matiz de preocupación. No te vi sentado con los demás, dijo en voz baja, ladeando ligeramente la cabeza. Pensé que quizá te habías ido. Harry negó con la cabeza, forzando una pequeña sonrisa a pesar del dolor en el pecho. No, prometí quedarme. Y cumplo mis promesas. Sus labios se curvaron en una sonrisa agridulce, sus ojos abiertos escudriñando su rostro como si intentara memorizarlo. Gracias por venir, Harry. Significa más para mí de lo que crees. Estás preciosa, murmuró, con la voz cargada de emoción. Ese vestido, lo hiciste tú misma, ¿verdad? Parpadeó, sorprendida pero complácida. ¿Cómo lo supiste? Se encogió de hombros levemente, intentando disimular el dolor en su tono con naturalidad. También te hiciste tu propio vestido para la fiesta de Slughorn. ¿Recuerdas? Luna asintió lentamente, bajando la mirada brevemente antes de volver a encontrarse con la suya. Había un destello de nostalgia en sus ojos, un recuerdo compartido persistía entre ellos. Lo recuerdo, susurró, su voz apenas audible por encima del lejano murmullo de la celebración. Por un instante, simplemente se miraron, con el peso de las palabras no pronunciadas flotando en el aire. Finalmente, Luna rompió el silencio, con la voz ligeramente temblorosa. Me alegra que estés aquí, Harry, admitió, jugueteando con el dobladillo de la manga. Aunque las cosas no salieran como esperábamos, tenerte aquí hoy, se siente bien. Como un cierre. Harry tragó saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Solo quiero que seas feliz, Luna. Si Rolf te hace feliz, entonces. Se le quebró la voz y se detuvo, respirando con dificultad. Entonces aprenderé a vivir con eso. Sus ojos brillaban de lágrimas y, vacilante, extendió la mano y la posó suavemente sobre su brazo. Siempre has sido tan valiente, Harry. Incluso cuando duele, siempre priorizas a los demás. Por eso yo. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza como si reconsiderara lo que iba a decir. Antes de que pudiera terminar, otra presencia los interrumpió. Rolf apareció, su alta figura proyectando una sombra sobre la pareja. Sonrió cálidamente y le tendió la mano a Harry. Señor Potter. Exclamó con genuina admiración. No puedo creer que el famoso Harry Potter esté aquí. Luna habla de usted todos los días, ¿sabe? Harry esbozó una sonrisa forzada, estrechando la mano de Rolf con firmeza. ¿De verdad? Espero que todo vaya bien. Rolf rió entre dientes, mirando a Luna con cariño. Solo cosas buenas. Dice que eres una de las personas más amables y leales que ha conocido. Luna se sonrojó levemente, sus mejillas se tiñeron de rojo al mirar a los dos hombres. Rolf, es cierto, insistió Rolf, con una sonrisa aún más amplia. Aunque debo admitir que no sabía cómo competir con alguien como tú. Harry se quedó paralizado, sorprendido por el comentario. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, forzó otra sonrisa incómoda, apretando con más fuerza su vaso. No tienes que competir, intervino Luna en voz baja, con voz firme pero amable. Harry siempre será especial para mí. Pero tú también lo eres, Rolf. De diferentes maneras. Rolf asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta. La rodeó con un brazo cariñosamente por la cintura, acercándola más. Bueno, no los entretendré más. Solo quería agradecerte personalmente, Harry, por ser una parte tan importante en la vida de Luna. Y por asegurarte de que tuviera a alguien que se preocupara por ella cuando yo aún no estaba. A Harry se le hizo un nudo en la garganta y le costó encontrar las palabras adecuadas. Pero me alegro de que ahora te tenga. Los ojos de Luna se suavizaron, rebosantes de gratitud y tristeza a la vez.
Gracias, Harry, susurró, su voz apenas por encima del susurro de las hojas. Por todo. Mientras Rolf la acompañaba de vuelta a la fiesta, Harry los vio partir, con el corazón roto en silencio. Se llevó la copa a los labios, apurando las últimas gotas de whisky de fuego de un trago amargo. El líquido le quemó la garganta, pero no logró calmar el dolor. Harry susurró suavemente al viento. Sé feliz, Luna. Siempre. El apartamento estaba tenuemente iluminado. El tenue resplandor de una lámpara proyectaba largas sombras en las paredes. Harry estaba desplomado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la cara hundida entre las manos. No había dicho ni una palabra desde que salieron de la fiesta, pero la tensión en sus hombros lo decía todo. Hermione se sentó a su lado, con el ceño fruncido por la preocupación, mientras Ron se apoyaba en la puerta, con los brazos cruzados y expresión de inquietud. Por un instante, el único sonido fue el lejano zumbido del tráfico exterior, amortiguado por las gruesas cortinas corridas. Y entonces sucedió. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Harry, rompiendo el silencio como un cristal al romperse. Su cuerpo se estremeció mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, descontroladas y crudas. No era solo tristeza. Era dolor, culpa, arrepentimiento, todo a la vez, abrumándolo en oleadas que no podía controlar. Hermione no dudó. Lo abrazó con fuerza, acercándolo a ella mientras ella también rompía a llorar. Sus lágrimas empaparon su camisa, mezclándose con las suyas, mientras su voz temblaba al susurrar palabras de consuelo que él apenas oía. Oh, Harry, lo siento mucho. Ron se apartó de la puerta y se sentó al otro lado de su mejor amigo. Puso una mano firme sobre el hombro de Harry, un toque que lo afianzó a pesar de la presión del momento. Tranquilo, amigo, murmuró con brusquedad, aunque se le quebró un poco la voz. Déjalo salir. Harry se abrazó a Hermione, con la respiración entrecortada mientras años de emociones contenidas finalmente salían a la superficie. No había llorado así. Ni por Ginny, ni después de su ruptura, ni siquiera al pensar en todas las personas que había perdido a lo largo de los años. Pero Luna era diferente. Perderla fue como perder una parte de sí mismo, una parte que no se había dado cuenta de que importaba hasta que la perdió. Es feliz, dijo entre sollozos, con la voz llena de angustia. Se merece ser feliz. Pero, ¿por qué le duele tanto? Hermione lo abrazó con más fuerza, mientras sus lágrimas corrían a raudales. Porque la amas, Harry. Más de lo que jamás te permitirías admitir. Ron asintió con tristeza, apretando la mandíbula como si estuviera reprimiendo sus emociones. Nunca has llorado así, ni siquiera por Ginny. Esto es algo completamente distinto. Harry se apartó un poco, secándose la cara con manos temblorosas. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas, pero ahora había claridad en su mirada. Una dolorosa comprensión nacía en su interior. Es culpa mía, susurró con voz ronca, con un dejo de autodesprecio. Tuve años, para verla, para fijarme en ella. Y en cambio, estaba demasiado ocupado persiguiendo a Cho, saliendo con Ginny, revolcándome en mi propio dolor. La di por sentada, Ron. Ignoré sus cartas, la dejé abandonada en la fiesta de Slughorn, ni siquiera fui a verla cuando murió su padre. ¿Cómo iba a esperar que me esperara después de todo eso? No puedes culparte por todo, insistió Hermione con dulzura, aunque le temblaba la voz. Todos cometemos errores, Harry. No estabas listo entonces. Ninguno de nosotros era perfecto. Pero debería haberlo sido. Espetó Harry, con un tono de voz agudo por la frustración, antes de suavizarse. Se merecía algo mejor. Se merece algo mejor. Rolf, la ve, Hermione. La valora como yo nunca la valoré. Quizás esto sea lo que merezco. Perderla. Nadie merece este dolor, Harry, intervino Ron con firmeza, con sus ojos azules llenos de compasión. Ni tú, ni Luna. Pero a veces, la vida no nos da segundas oportunidades. Solo podemos esperar que sea feliz y buscar la paz nosotros mismos. La alejé, admitió en voz baja, con la voz temblorosa. Cada vez que me buscaba, cada vez que intentaba consolarme o apoyarme, la ignoraba o la daba por sentada. Y ahora ha encontrado a alguien que la hace sentir querida. Alguien que no lo arruinará como yo lo habría hecho. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, acentuadas por el tenue tic-tac de un reloj en la pared. La comprensión fue amarga, más profunda que cualquier espada. Había esperado demasiado, había amado demasiado tarde, y ahora estaba pagando el precio. Hermione apoyó la cabeza en su hombro, mientras sus lágrimas seguían cayendo en silencio. Saldrás de esto, Harry. Estamos aquí para ti.
Siempre. Ron asintió solemnemente, apretándole el hombro una vez más. Sí, amigo. Te ayudaremos a recuperarte. Aunque nos lleve tiempo. Tiempo. Eso era lo más cruel de todo. El tiempo no borraría el dolor de su pecho, no le devolvería a Luna. Pero tal vez, solo tal vez, atenuaría su dolor lo suficiente como para permitirle respirar de nuevo. La comprensión lo envolvió como un sudario. La había perdido. No a la guerra. No a la muerte. Pero a su propia ceguera. Ahora, enfrentado a los restos de su propia negligencia, Harry debe afrontar la verdad más cruel de todas. Algunos amores se pierden no por el destino sino por nuestra propia ceguera.